Hola amigos, hoy estoy en Frankfurt conociendo el nuevo Mazda CX-30, un modelo que va a ser muy importante para el fabricante japonés en los próximos años y que se sitúa entre el CX-3 y el CX-5. Y seguro que os estáis preguntando, bueno, si está ubicado en la gama de esa manera, ¿por qué no se llama CX-4? Y el motivo es bien sencillo, y es que ya existe un Mazda CX-4 que se comercializa en el mercado chino y que no tiene nada que ver con este coche. Es verdad que podrían haber utilizado ese nombre para los dos modelos aunque fueran diferentes, ya que van a mercados distintos, al igual que hacen otros fabricantes, pero desde la marca Hiroshima han preferido tener una denominación específica para este coche y han recurrido a la fórmula de utilizar dos dígitos CX-30. Y la justificación es que ya utilizan esos dos dígitos en el pick-up que comercializan en algunos países, el Mazda BT50. También es verdad que siguiendo esa lógica lo podrían haber llamado CX-40, pero bueno, quién sabe, son cosas de japoneses. Lo importante es que este modelo va a ser fundamental dentro de la gama de Mazda porque, fijaos bien, está entre el CX-3 y el CX-5. El CX-3 es un modelo del segmento B de los todocaminos, el CX-5 del segmento D de los todocaminos y este está en el medio, en el segmento C, es decir, es un todocamino compacto o lo que es lo mismo, una de las categorías que más se venden en todo el mundo, así que va a tener una importancia muy grande a nivel comercial. Este modelo está asentado en la plataforma de la nueva generación del Mazda 3, comparte esa arquitectura, pero es verdad que tiene algunas adaptaciones. Por ejemplo, la distancia entre ejes es diferente, es un poquito más corta en el caso del todocamino. También, evidentemente, las dimensiones son distintas. Este es un poquito más corto, mide 4 metros y 40 centímetros de longitud y también, como es mandatorio dentro de la categoría de los SUV, es más alto, en concreto 10 centímetros más que el Mazda 3. Lo que sí que comparten es el diseño. El Mazda 3, esta última generación, ha mostrado la evolución del lenguaje de diseño Kodo que hemos visto en los últimos años en Mazda. Ha entrado en una segunda fase ese diseño, una evolución que también está presente aquí. Se caracteriza sobre todo por esa parrilla de tamaño tan generoso que tenemos en el frontal, de diseño tridimensional que ocupa casi toda la parte delantera. Está acompañada por unos faros muy rasgados, muy afilados, que pueden ser full LED dependiendo de los acabados. También llama mucho la atención que tenemos toda la parte inferior recorrida por una parte de plástico negro para proteger la parte inferior de la carrocería si circulamos fuera del asfalto, lo que es algo habitual dentro de los SUV, aunque en el caso del CX-30 esta sección es muy grande. Las llantas de aleación pueden ser de 16 o de 18 pulgadas dependiendo del nivel de equipamiento y si miráis por aquí destaca mucho esta línea de cintura tan elevada y a la vez una caída del techo muy suave que incluso llega a insinuar las formas de un SUV con estilo coupé que ahora están tan de moda. No es el caso de este coche, pero sí que es cierto que todas estas formas tan fluidas, tan suaves, propias del diseño Kodo, que buscan, más que llamar la atención por tener nervaduras muy pronunciadas, lo que buscan es jugar con los reflejos, con la luz para insinuar sus formas, pues en este pilar de aquí se nota mucho y da un aspecto bastante más deportivo. En cuanto a la parte trasera, lo que más llama la atención son los pilotos, que son muy pequeños, son muy estilizados en relación al tamaño de la parte trasera. Y por supuesto, el portón trasero que da acceso al maletero, que en este caso pueden tener incluso un sistema de apertura eléctrica para facilitar la introducción de objetos dentro del espacio de carga. Si por fuera resulta muy llamativo, por dentro de este CX-30 también llama mucho la atención y es que Mazda está cada vez más orientada a dar guerra a las marcas premium y eso se nota mucho aquí en el habitáculo porque tenemos un diseño realmente bonito, muy minimalista, muy cuidado, con materiales de muchísima calidad, unos ajustes muy buenos, sobre todo en los acabados superiores. Casi todo está mullido, tiene un tacto muy agradable y resulta visualmente muy atractivo. El salpicadero está orientado hacia el conductor, es decir, no solo tenemos obviamente delante el volante, sino que también incluso los aireadores tienen una pequeña forma para orientarse hacia el conductor, igual que las pantallas, los mandos, etc. Delante tenemos, por supuesto, un cuadro de instrumentos, en este caso con 3 elementos circulares. El central es una pantalla que puede ir cambiando con diferentes informaciones, aunque es verdad que permite muy poca personalización. A ambos lados hay unos indicadores analógicos.
Complementando la información que da la instrumentación, tenemos un Head-Up Display que resulta bastante útil. Y por supuesto, no hay que olvidarse del nuevo sistema multimedia. Tiene una pantalla de 8,8 pulgadas y la verdad es que se ve muy bien, tiene un formato panorámico alargado, el sistema puede tener conectividad con Android Auto, Apple CarPlay y resulta muy completo. Entre otras cosas, tenemos bastantes elementos de equipamiento. Obviamente dependerá del acabado que elijamos, pero podemos tener climatizador bizona, un freno de estacionamiento eléctrico, tapicería de cuero, asientos calefactados, en fin, todas las cosas que uno puede querer y un poco más. Las plazas traseras del Mazda CX-3 resultan bastante espaciosas. Lo cierto es que hay espacio para pasajeros de hasta 1,85 m más o menos. El espacio para las piernas es un poquito el más limitado. Este asiento está colocado en mi posición y ya entro un poquito justo. Para la cabeza hay un poquito más de espacio, eso es verdad. De anchura tampoco está nada mal, aunque el túnel de transmisión es bastante ancho, así que va a restar espacio para los pies, para la persona que esté situada en la plaza central, además de que en el respaldo es un poco duro porque tenemos un reposabrazos. Pero bueno, aquí encontramos salidas de ventilación y lo que sí que echamos en falta son conexiones USB, por ejemplo, para poder recargar dispositivos móviles. Una cosa llamativa de estas plazas traseras es que estamos sentados un poquito más bajo de lo que suele ser habitual en la banqueta trasera de un SUV. Esa posición un poquito más baja resulta bastante confortable, la verdad. Yo me encuentro muy cómodo, además el asiento es muy mullido, así que es una forma que ha tenido Mazda para conseguir un poco más de espacio para la cabeza y se agradece, la solución es bastante buena. El maletero del CX-30 tiene 430 litros de capacidad, que es un volumen que está más o menos en la media de lo que podemos encontrar en este segmento de los todocaminos compactos. Debajo del piso podemos encontrar un pequeño compartimento en el que colocar algunas cosas, aunque no pueden ser objetos muy grandes. Y sí que es cierto que no podemos poner el piso a dos alturas. Tampoco tenemos muchos sitios donde sujetar cargas, hay algunos ganchos, pero no hay perchas, por ejemplo, donde sujetar bolsas. Lo que sí podemos hacer, obviamente, es abatir el respaldo de las plazas traseras de manera simétrica, de manera que podemos obtener hasta 1.406 litros de capacidad. Sí que hay que tener en cuenta que si equipamos el sistema de sonido premium firmado por Bose, el subwoofer va ubicado aquí debajo del maletero y por lo tanto perdemos un poquito de espacio de carga. En concreto son 8 litros lo que perdemos, no es mucho, pero bueno, yo os lo cuento para que lo tengáis en cuenta. Lo primero que llama la atención cuando nos ponemos al volante del CX-30 es que la posición de conducción no es tan elevada como en otros todocaminos, es más próxima a la de un turismo y lo cierto es que es muy cómodo. También es verdad que los asientos son muy confortables, se ajustan muy bien al cuerpo, así que es una posición realmente agradable. Las opciones mecánicas disponibles para este modelo se resumen en 2 motores de gasolina y uno diésel. Estamos probando el que a priori va a ser el que más se venda, el motor de gasolina de 2 litros, el Skyactiv G de 122 caballos. Y la verdad es que va muy bien. Es un motor muy suave, es cierto que no tiene unas prestaciones muy grandes, sobre todo si vamos en la zona baja del cuentavueltas, pero en la parte media y sobre todo en la parte alta empuja muy bien y es más que suficiente para el día a día. Es una mecánica que además es semi-híbrida. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene un pequeño motor eléctrico y una batería de iones de litio de 24 voltios que no pueden mover el coche por sí mismos, es decir, el coche nunca funciona, digamos, en modo eléctrico, pero sí que ese sistema lo que hace es apoyar al motor de combustión, de manera que así se reduce el esfuerzo que tiene que hacer el motor de gasolina y por lo tanto también se pueden bajar los consumos. Eso tiene aparejado además otra ventaja más, y es que disfrutamos de la pegatina Eco, esa pegatina medioambiental que nos va a permitir saltar todas esas restricciones en la circulación que vayamos a encontrar ya sea en el presente o en el futuro, sobre todo en las grandes ciudades. Quien demande más prestaciones tendrá que decantarse por el motor 2.0 Skyactiv X de 180 caballos. Este motor Skyactiv X ha sido muy esperado porque resulta un motor innovador, tiene una tecnología que hasta ahora no se ha visto en ningún coche de producción a gran escala. Y es que tiene dos formas de funcionar con el encendido. Todo esto para reducir consumo y emisiones de una manera bastante innovadora
y que según Mazda pues hace posible que tengamos los consumos que puede tener un coche diésel, pero con las prestaciones y la suavidad de un motor de gasolina. Lo que ha hecho Mazda es elevar la relación de compresión hasta el punto de que el encendido de combustible se produce por simple compresión, lo que permite trabajar al motor con una mezcla muy pobre de aire y combustible. Esa mezcla es entre 2 y 3 veces más pobre que la de los motores de gasolina convencionales, lo que permite ese ahorro de combustible. Mazda denomina este sistema encendido por compresión controlado por chispa. El motor Skyactiv X utiliza a la vez el encendido por chispa tradicional y el encendido por compresión, para ser eficiente y prestacional dependiendo de la demanda de potencia. De manera que gracias a este sistema, este motor no solo es el más potente, sino que además también va a tener un equilibrio fantástico entre consumo y prestaciones. Pero además, no solo eso, sino que también vamos a contar con la etiqueta Eco, y eso es porque también cuenta con el mismo sistema semi-híbrido que tiene el Skyactiv G. Además de estos motores de gasolina, también tenemos una opción diésel, que posiblemente sea la menos interesante, la verdad, no porque el motor no sea bueno, sino porque estos motores de gasolina van realmente bien. Se trata de un 1.8 de 116 caballos que va a tener un consumo fantástico, pero que previsiblemente va a tener un precio de partida notablemente mayor con respecto a los motores de gasolina, con lo cual lo va a hacer un poquito menos interesante. En cuanto a transmisiones, tenemos dos posibilidades. Tenemos una caja manual o un cambio automático, en ambos casos con 6 marchas. Mi recomendación es que os quedéis con el cambio manual porque lo cierto es que va realmente bien, es muy preciso, tiene unos recorridos cortos, tiene un toquecito incluso deportivo y es una delicia utilizarlo. El cambio automático no lo he podido probar todavía en este CX-30, sí lo he hecho en otros modelos y otros motores también de Mazda, y la experiencia me dice que va a ser un cambio muy suave, pero que también nos va a aumentar notablemente el consumo. Suele ser más eficiente utilizar el cambio manual, curiosamente. No va a ser un aumento de combustible muy grande, lo normal es que sean 3, 4, 5 décimas, como mucho, dependiendo un poco de nuestro estilo de conducción, pero bueno, va a consumir un poquito más. Y además, el gran hándicap que tiene esa transmisión automática es que cuesta nada más y nada menos que 2.800 euros adicionales con respecto al cambio manual. Así que lo dicho, quédate con la caja de cambios manual y a disfrutar de la palanca, que va muy bien. Como esto es un SUV, pues te imaginarás que tiene algunas prestaciones fuera del asfalto. Y bueno, es cierto que tenemos una altura libre bastante generosa, son 175 milímetros de altura, que es bastante más que lo que suele dar un turismo convencional, así que sí que nos va a permitir meternos por vías que no estén asfaltadas sin preocuparnos de dañar la parte inferior de la carrocería. Además, recordad que tenemos esos plásticos negros envolviendo toda esa parte baja, con lo cual nos va a proteger de piedras, de ramas, etc. Podemos tener también una versión con tracción total, es decir, tenemos tracción delantera o tracción total inteligente. ¿Y qué quiere decir esa tracción total inteligente? Pues que en realidad el conductor no va a poder manejar nada de esa tracción total, es decir, no tenemos la posibilidad de cambiar la distribución del par en cada eje o de bloquear diferenciales y cosas así. Recordad que estamos en un todo camino urbano principalmente, así que ese uso de la tracción total tampoco es que nos vaya a dar unas grandes capacidades off-road en realidad, pero sí que nos va a dar un plus de seguridad cuando circulemos por carreteras asfaltadas, pero que el asfalto esté en condiciones deslizantes, ya sea por nieve, por hielo, por lluvia. Así que puede ser algo interesante para quienes viváis en lugares lluviosos o en montaña o en sitios donde habitualmente pueda nevar, o porque vayáis con frecuencia a esquiar, por ejemplo. Pero si no, las versiones con tracción delantera son más que suficientes para casi todo el público. Hay algo que es común a todas las versiones del CX-30 y es que resulta un coche realmente agradable para viajar y para conducir. Es muy suave, sobre todo muy silencioso, uno de los más silenciosos de la categoría seguramente. No hay vibraciones de ningún tipo, no hay tirones, todo funciona con muchísima fluidez y la verdad es que es muy agradable en marcha. Además, uno puede pensar que Mazda por algún motivo puede haber
puesto todos los huevos en la misma cesta, es decir, haber apostado directamente por el confort y haber perdido un puntito de dinamismo, ¿no? porque haya querido buscar esa comodidad tan grande, pero lo cierto es que el coche se mueve muy bien, tiene una gran agilidad. Ya sabéis que en Mazda siempre todos sus modelos suelen brillar en ese aspecto, el CX-30 no es distinto en ese sentido, así que la verdad es que me sorprende que funciona con mucha agilidad en zonas de curvas. Es cierto que se nota la altura, pero no en exceso, y es un coche que resulta muy aplomado circulando a velocidades altas en todo momento, así que resulta un coche muy agradable de conducir. Es una de las facetas que más destacan de este coche. Las primeras unidades del Mazda CX-3 llegarán a los concesionarios españoles el próximo mes de septiembre, aunque las versiones que vayan acompañadas del motor Skyactiv X tardarán un poquito más, será en octubre cuando se hagan las primeras entregas. El precio de partida arranca en los 27.575 euros, que es una tarifa que lo sitúa a medio camino entre los generalistas y las marcas de lujo. Si quieres conocer todos los precios en detalle de todas las versiones, te invito a visitar motor.es, ahí los vas a encontrar, también los mejores descuentos, y ya solo me queda invitarte a darle a me gusta a este vídeo, a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras novedades del motor, y por supuesto nos vemos en la próxima.